la oímos mucho, cambios, cambios. A los seres humanos nos gustan los cambios, ¿cierto? Mayormente si estos propician que tengamos un grado o un avance en algún aspecto de nuestra vida, bueno, estos cambios nos gustan a todos, cuando es escalonar hacia cierta clase de superación humana. Pero hay otros cambios que no son muy aceptados con agrado, ¿verdad? Cuando estos cambios vienen abruptamente y afectan nuestra estabilidad, afectan nuestra comodidad o nuestros afectos, esos cambios no son a veces bien recibidos, son recibidos con pesar. Hay cambios que son superficiales, aun cuando se repara, por ejemplo, una casa, muchas veces hay cambios que son sencillos, alguna remodelación, alguna pintura, pero hay cambios, hermanos, que son verdaderamente profundos y de raíz, y esos cambios son más costosos en muchos aspectos. En todas las inversiones que podamos imaginar, son los cambios que requieren más trabajo. Pero hermano, este pasaje habla de un cambio único que no podemos encontrarlo en otro lugar. Y no está hablando de un cambio sencillo, es un cambio en verdad sumamente radical y único. Nos habla de un cambio de corazón. Se fija lo que acabamos de leer ahí en el versículo 26. Quiero que ponga atención. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, algo que ni siquiera la ciencia, en términos biológicos, ¿verdad?, ha podido lograr, hacer un cambio de corazón. Pero la palabra de Dios nos habla que es posible un cambio de corazón. Y no lo hablamos en el sentido biológico, pero sí en el sentido espiritual, sí en el sentido de una nueva naturaleza. ¿Qué sabemos, hermanos, del contexto de Ezequiel? ¿Por qué tocar este texto? Bueno, la estructura de este libro de Ezequiel, si usted ha podido leer con detenimiento los primeros 32 capítulos, que es la mayoría de los capítulos, está hablando Ezequiel advertencias de desastre a Israel. Ezequiel fue un profeta seleccionado por el Señor en el tiempo del cautiverio, ¿verdad?, en Babilonia, y advierte una y otra vez al pueblo los desastres y también tragedias que ellos iban a vivir, porque el pueblo de Dios se había endurecido en gran manera. Y entonces Ezequiel es escogido para anunciar destrucción. Creo que un profeta, cuando anuncia salvación, es mayormente aceptado que cuando anuncia destrucción. Pero el mensaje de Ezequiel en estos primeros 32 capítulos sí hablan acerca de desastre, pero los últimos 16 habla acerca de esperanza, de restauración, de restitución hacia el pueblo. Y Ezequiel, hermano, se relaciona el periodo en que esto fue escrito, es uno de los periodos más críticos en la historia. En ese tiempo ocurrieron tantos eventos tan lamentables. Fue un evento aproximadamente que duró 22 años, el ministerio de Ezequiel. Mire, durante ese tiempo Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue destruida, el templo fue incendiado, la monarquía llegó a su término en los días de Ezequiel, la población de Judá también sufrió varias privaciones de guerra y muchos fueron exiliados. Todo esto pasó mientras Ezequiel era profeta. De él sabemos que era un sacerdote cuando fue llamado por Dios para ser profeta. Y como sacerdote, hermanos, pues él tenía una gran preocupación por la purificación del templo, ¿verdad? La ceremonia, los ritos ceremoniales. Y Ezequiel fue un profeta que fue casado y su esposa murió durante el curso de su ministerio. Y aún es increíble ver la manera en que el Señor usa a Ezequiel. Estoy dando un panorama un poquito amplio, detallado, para poder después comprender al texto que hemos escogido. Jeremías fue un contemporáneo de Ezequiel, pero Ezequiel estuvo predicando desde el cautiverio. Ahora,
También a Ezequiel se conoce una particularidad porque varias de sus profecías, varios de sus mensajes eran dramatizados. Cuando decimos esto es que los hacía de una manera única, ¿verdad?, de una manera exagerada, para poder captar el corazón del pueblo. Recuerda, hermano, que el corazón del pueblo estaba tan endurecido en esos días que la palabra no era para ellos algo agradable, no eran receptivos a la palabra. Y Jehová mandó a Ezequiel a hacer cosas raras, cosas distintas, para atraer la atención de su pueblo. Entre estas cosas, Ezequiel predicó y anunció, estando acostado y atado con cuerdas, ¿verdad?, significando la esclavitud. También una ocasión se afeitó la cabeza, se golpeó la espalda, una vez se cubrió el rostro, una vez perforó un muro, tembló, y una cosa más, cuando su esposa fallece, el Señor le dice: no llores, ¿verdad?, no hagas duelo, continúa enseñando, reprimiendo un dolor humano, un dolor natural, que pudiéramos nosotros entender lo que él podía estar experimentando en ese momento. Pero, hermano, Ezequiel no era esclavo de los convencionalismos sociales, era un hombre distinto, no vivía una vida cómoda, no estaba en un lugar cómodo, estaba en el exilio, ¿verdad?, estaba en un grupo mínimo, y también muchas veces su ministerio no fue bien recibido por parte del pueblo. Entonces entendemos ahora, cuando llegamos a este punto, por qué está dentro de las promesas que Jehová está haciendo al pueblo. Y todo lo que leímos anteriormente, hermanos, está diciendo el por qué Jehová los había esparcido a las naciones en el exilio, el por qué había sido sitiada, el por qué Jerusalén había sido abatida. Era por su idolatría, según lo que acabamos de leer. Era porque habían profanado el nombre de Jehová. Y dice que aún en las naciones a las cuales eran esparcidos, también profanaban el nombre de Jehová. Se mezclaban con adoraciones falsas de ídolos y contribuían en cosas pecaminosas que no entendían. Pero, hermano, yo quisiera que esta mañana tuviéramos como proposición que un corazón cambiado es exclusivamente obra divina. ¿Estamos de acuerdo? Un corazón cambiado es exclusivamente obra divina, nadie más lo puede lograr. Pero también, hermano, por lo tanto, un corazón cambiado obra para las cosas divinas. Es decir, hermano, nadie puede hacer que un corazón cambie, eso ya lo vimos. Y cuando dice quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne, está hablando un cambio de corazón, cosas que la ciencia no han hecho, es lo que decíamos al principio. Pero cuando un corazón de piedra se ha convertido o ha sido trasplantado a un corazón de carne, hermano, ese corazón de carne ahora obra las cosas divinas. Y debemos de entender que ahí, cuando dice la palabra carne, no se refiere a lo que muchas veces entendemos carne en la Biblia, que se refiere a corrupción o que se refiere a pecaminosidad. Más bien se refiere a sensibilidad en comparación de lo rocoso y de lo duro que es, desde luego, la piedra. Habla de sensibilidad, habla de también receptividad. Por eso es un corazón de carne. Ahora, quisiera, hermanos, que en esta enseñanza pudiéramos contestar 3 preguntas, que son los puntos de la enseñanza de hoy. Y la primera pregunta es: ¿por qué es necesario un cambio de corazón? De acuerdo a este pasaje, Jehová está diciendo a través de Ezequiel: les daré un corazón nuevo, un corazón de carne y no de piedra. Y preguntamos, ¿por qué? Tenían la ley, tenían parte de la ley, tenían muchos profetas. Incluso en Ezequiel, no vamos ahí, pero en el capítulo 1, cuando Jehová llama a Ezequiel para este ministerio, le dice: muchos no te escucharán, pero tú tienes que continuar, para que el pueblo no diga que en algún momento no había quien les hablase. ¿Se imagina lo que Jehová está haciendo? Bueno, la palabra de Dios nunca ha faltado. Ha faltado la disposición del ser humano a escucharla. Ha faltado la obediencia del ser humano a aplicarla.
ha faltado el interés, nos ha desviado quizá otra pasión, pero Dios ha sido fiel en compartir su palabra. Dios ha sido fiel en revelar su voluntad, en darse a conocer. Hermano, pero el análisis no es para saber qué tan profunda o quién es el que ha predicado, sino realmente la condición del corazón. ¿Cuál es la condición del corazón? Muchas veces pensamos, hermano, que los cambios los puede hacer un hombre, ¿verdad? Personas que imponen leyes y restricciones y de una manera legalista sujetan y someten a otros. Esos no son cambios verdaderos, esos no son cambios de corazón, es solo cambio de conducta. A veces pensamos que la palabra tendría mayor efecto, mayor poder, si el expositor tuviera ciertas características carismáticas. Pero de acuerdo, hermano, a lo que el Señor nos está hablando es que Él tiene preparado en su tiempo el mensajero, el ambiente, las circunstancias necesarias en donde la palabra de Dios sea escuchada. En donde hay dureza, hermano, es en el corazón mismo. Y pudiéramos tener muchas preferencias, hermano, acerca de estilos, acerca de ambientes, acerca de música, acerca de cualquier cosa, incluso hasta de horarios, de días, pudiéramos tener ciertas preferencias. Pero, hermano, esto no es lo que convierte a una persona, sino la obra de Dios, es lo que nos convierte. Cuando hay resistencia, cuando hay pretexto, cuando hay excusa, creo más bien, hermanos, que debemos de hacer un análisis profundo al corazón. Entonces, ¿por qué es necesario un cambio de corazón? Y bueno, la primera razón es por la condición caída en que se encuentra. Nosotros hemos ya estudiado algo al respecto, todo lo que la Biblia enseña, que el corazón humano es engañoso, es perverso, busca lo suyo, no busca a Dios, ¿verdad? Hemos visto también en Marcos 7, todo lo que sale del corazón del hombre, ¿verdad? Y no es nada positivo, todo tiene que ver con inmoralidad, todo tiene que ver con hechicería, todo tiene que ver con enemistad y toda clase de pecado conocido viene por ahí descrito. Entonces, hermano, es necesario un cambio de corazón por la condición caída en que se encuentra. Cuando fuimos formados, cuando fuimos creados a imagen de Dios. Y hasta ese momento había también una limpieza en nuestra naturaleza. Sin embargo, fuimos concebidos bajo una naturaleza con la posibilidad de pecar. Y entendemos lo que sucedió en Edén. Y entendemos las consecuencias extraídas de esas malas decisiones. Y el ser humano, el día de hoy, pudiéramos reconocer que somos personas que buscan pecar por naturaleza. El corazón está inclinado hacia el mal. Nuestros sentidos han sido afectados por el pecado. Y hermano, una vez más, cuando tratamos este texto, la destrucción que vendría sobre Israel era el resultado de una falta de sujeción al Señor y también por su idolatría que fue castigada. Había pecados de sus antepasados, pero hay una argumentación que el profeta hace que no era por los pecados de los pasados, sino por los pecados presentes de cada habitante que se encontraba en ese momento. Así que esto nos aclara cómo han sido considerados culpables por individualismo. Cada persona tenía su propio ídolo. Hermano, ¿qué de diferente hay con nuestra época moderna? Si en aquel entonces, ¿verdad?, el pueblo de Dios iba tras ídolos, iba tras pasiones, ¿verdad?, iba tras placeres mundanos y paganos, pues no es diferente a nuestros días, ¿verdad? Siguen siendo las cosas de la misma manera. Y hablando de una persona que no ha tenido una experiencia como un cambio de corazón, desde luego, hermanos, que tiene un señorío distinto. Su pasión, su emoción, sus deseos, para nada tiene que ver con Dios. Tiene que ver con las cosas de este mundo. Tiene que ver con el reino que no es de Dios, sino con el reino de Satanás. Con todo lo que es llamado el placer carnal y mundano.
y todos sus deseos y todos sus afectos son contaminados por las cosas de este siglo, por el materialismo, por otros tantas que pudiéramos identificar como importantes para la sociedad moderna. Por eso es necesario, hermanos, un cambio de corazón, porque hay una condición caída, porque el ser humano de manera natural no quiere buscar a Dios. Dijo eso Pablo, ¿verdad? También en 1 Corintios. El hombre carnal no quiere las cosas espirituales, no busca las cosas espirituales, no las entiende, porque para él le son locura. Hermano, la iglesia no tiene ningún poder para transformar. Ayuda a sus ministerios, ayuda a sus elementos para la santificación, ¿sí? Pero no puede hacer un cambio de corazón la iglesia. Los hermanos de la iglesia pueden contribuir al crecimiento de otros. Sí, los hermanos de la iglesia pueden ayudar, pueden ser amables, pueden discipular, pero un hermano de la iglesia no puede lograr un cambio de corazón. Eso es imposible. La familia cristiana, los padres cristianos, ¿pueden enseñar a los hijos? Sí, y es un deber que la Biblia exige, ¿verdad? Los padres cristianos pueden dar ejemplo, pero no pueden cambiar el corazón de sus hijos. Esa es una obra que únicamente pertenece a Dios. Un esposo a una esposa o viceversa pudiera dar testimonio y debe hacerlo. Puede orar y debe hacerlo. Puede compartir y debe hacerlo. Pero no puede cambiar el corazón del otro, porque una vez más, esto es exclusivamente una obra divina. Solamente es una obra de Dios. Y hermano, y es necesario porque el ser humano tiene un corazón caído. Cuando nuestros días escuchamos decir de otro, tal persona es bueno, ¿verdad? Es buena. La Biblia nos dice que no somos buenos, ¿verdad? Nos dice todo lo contrario. Hay maldad en el corazón. Incluso recuerda cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, ¿verdad? Y lo que está diciendo Jesús es, el único bueno que existe es Dios. Y si tú me estás diciendo maestro bueno, estás reconociendo que soy Dios, ¿verdad? Solamente Dios, hermanos, tiene una bondad perfecta, infinita, incorrupta, total, real, solamente Dios. Si cuestionamos nuestros pensamientos, hermanos, si cuestionamos nuestros sentimientos y aún nuestras acciones, creo que vergonzosamente reconoceríamos que sí, el corazón está afectado por el pecado. Pero cuánto más, hermano, aquella persona que no ha tenido un encuentro con el Salvador, que no ha podido rendirse a Jesucristo en arrepentimiento. ¿Se imagina cómo es su corazón? ¿Cómo lo describe la Biblia en el Nuevo Testamento? Un corazón endurecido, un corazón entenebrecido, así lo llama, ¿verdad? Que se deleita en la pasión, en la locura, en la maldad de este siglo. Y son los días, hermanos, que vivimos. Qué necesario es que haya un cambio de corazón. Y la iglesia, hermanos, no quiere decir que porque no podemos lograr un cambio de corazón, debemos de mantenernos pasivos. Debe ser una carga para todos nosotros el ayudar, el proclamar, el predicar, ¿verdad? El testificar para que otros puedan llegar a Cristo y Él es quien haga a través del Espíritu Santo ese cambio de corazón. A veces, hermanos, olvidamos cuál es la naturaleza y la potencia maligna del corazón humano. Puede ser que nos hemos identificado también con algunos amigos, con algunas personas cercanas a nosotras que no son cristianos, que no tienen una relación con Dios, que probablemente no son el mejor ejemplo, pero nos hemos adecuado, nos hemos adoptado a sus conversaciones, a ese estilo de vida y decimos, es un buen amigo, es una buena persona. Hermano, una persona que no tiene a Cristo necesita urgentemente un cambio de corazón. ¿Está de acuerdo? Necesita un cambio de corazón. Hermano, que pudiéramos ver como el Señor ve, como Jesús vio a las multitudes,
desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Descarriadas hacia lugares inadecuados. Otra razón, hermano, por qué debe haber un cambio de corazón es porque el corazón humano resiste a Dios. El corazón humano resiste a Dios. Y hermano, sabe, Dios aborrece la naturaleza depravada y por tanto debe ser quitada antes de que podamos ser aceptados por Él. Entonces, el corazón no solo es caído, no solo busca el placer, no solo busca el deleite humano, no solo busca el pecado, pero a la vez que busca esto, tiene otro efecto, que es rechazar todo lo que tenga que ver con Dios. Y hermano, y este es el asunto más grave, que el corazón humano rechaza a Dios. Usted puede preguntarse si está Dios en las noticias que podemos escuchar diariamente. No está Dios mencionado allí. Está Dios en cualquier lugar que andamos, en algún centro comercial o algo. ¿Hay algo que refiere a Dios? ¿Hay algo que menciona a Dios? Dios no está en nuestra sociedad, hermanos. Dios no está en las escuelas. Cada vez más y cada vez más es prohibido ese tema. Dios no está en nuestra sociedad de estos días, ni en las noticias, ni en el periódico, ni mucho menos en la televisión. Dios no está en muchos medios de comunicación y tristemente a veces en redes sociales se publican más cosas que son pecaminosas, ¿verdad?, que aún cosas edificantes entre los mismos cristianos. Y hermano, el corazón humano resiste a Dios. El corazón humano no quiere tener una relación con Dios. En el Salmo 1, ¿verdad? No vamos ahí, pero el Salmo 2, perdón, cuando habla, dice, se juntaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron contra Jehová diciendo, echemos de él sus cuerdas, ¿verdad?, libremos de sus ligaduras. El corazón humano resiste a Dios. Esta es una realidad, esta es una verdad que todos entendemos, que todos aprobamos, que todos asentamos, hermanos, pero no tenemos que quedarnos allí. Tenemos que hacer algunas preguntas y una de ellas es si su corazón ha sido cambiado. ¿Ha sido cambiado su corazón? Y usted puede meditar en ello. ¿Su corazón ha sido transformado? ¿Ha sido trasplantado a un corazón espiritual, a una nueva naturaleza? En un momento podremos ver cómo es esto. Y otra pregunta que pudiéramos hacernos, hermanos, es ¿qué estamos haciendo hacia otros que resisten a Dios y hacia otros que van hacia un camino que sabemos que es a la perdición y que es no solo la perdición humana, sino la perdición eterna? Si estamos contribuyendo de alguna manera para que el Señor pueda hacer esa operación que solo Él puede hacer, ese cambio de corazón. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo se efectúa un cambio de corazón? ¿Cómo se logra un cambio de corazón? Bueno, vamos a ver que la primera respuesta, hermanos, es por la elección soberana de Dios. Ahí en el capítulo 36 que leímos, quiero que usted lea con su vista. En el versículo 22 nos dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Algo que Jehová está prometiendo, hermano, a Israel al hacer el cambio de corazón. Hay otras tantas promesas en los versículos y capítulos posteriores. Les promete que tendrán nuevas tierras, tendrán vegetación, tendrán fruto, tendrán abundancia, serían prósperos en muchos aspectos. Antes de esto, desde luego, promete que su corazón sería vuelto a Jehová, se deleitarían en la ley, escudriñarían la ley, andarían en sus caminos. Pero hermano, el cambio es por Jehová, porque dice
no lo hago por vosotros, sino por mi santo nombre. Es decir, hermano, el Señor efectúa un cambio de corazón por una elección soberana. Ninguna persona puede decir, voy a orar porque Dios cambie mi corazón. Si una persona dice eso, es que su corazón ya está siendo transformado, ¿verdad? Porque como lo dijimos anteriormente, el corazón humano resiste a Dios. Pero cuando un humano está deseando ser transformado, cuando un humano está deseando ser cambiado, entonces ese cambio de corazón está efectuándose, la regeneración. El Espíritu Santo está haciendo una obra de convencimiento y de arrepentimiento desde el momento en que una persona desea un cambio en sí mismo. Pero esta es una elección soberana de Dios, porque pudiéramos entender, hermanos, cómo de las naciones el Señor escogió una nación para que fuera su pueblo, ¿verdad? Un pueblo fue privilegiado, un pueblo fue escogido en la antigüedad. Esto no limita, como lo sabemos en el Nuevo Testamento, en el pacto de la gracia, a que todos pudiéramos ser un solo pueblo por Jesucristo. Pero sí es verdad, hermanos, que dos personas escuchando el mismo mensaje en el mismo lugar y bajo la misma disposición, uno pueda creer y otro no pueda creer. Y esto es por obra de Dios. Porque, hermanos, porque Dios produce la fe. Nosotros hablamos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y decimos es por fe. Yo creo en el Señor, tengo fe, hermano. Ni siquiera la fe la produce el ser humano. También la fe viene de Dios. Cuando una persona comienza a creer, cuando una persona comienza a temer, es que Dios está obrando en su corazón. Un cambio de corazón es efectuado por la elección soberana de Dios. Israel había ofendido a Dios, dice ahí, con derramamiento de sangre, con idolatría. Ese castigo, ¿verdad?, de esa dispersión en las naciones, era el castigo de Jehová. Pero Jehová había prometido que regresarían a su tierra, que los purificaría, los transformaría y ellos le seguirían a él. ¿De quién fue la decisión de transformarlos? Fue de Dios. Él decidió recogerlos nuevamente. Él decidió restaurarlos. Él decidió quitar la dureza de su corazón. Hermano, y como dice allí, lo limpiaré de todos sus ídolos, ¿verdad? Lo limpiaré de todos sus ídolos. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, un cambio de corazón es efectuado por una elección soberana de Dios. Es cuando Dios desea hacer este cambio en el ser humano. Pero otra razón es, desde luego, por la intervención del Espíritu Santo. En el versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde luego, hermanos, es necesaria la intervención del Espíritu. En el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, lo que vimos hace un momento. ¿Qué quiere decir esparciré con agua pura? Esto era una acción muy ceremonial. Recuerda usted, Ezequiel era un sacerdote, ¿verdad? Y cuando él habla de esta agua pura, habla de limpieza. Ese corazón de carne, otra vez, habla de que sería sensibilizado y de que sería adaptado para escuchar, receptivo a la palabra de Dios, que es lo que nos dice en estos versículos. Y entonces daría sus estatutos y los guardarían y los pondrían por obra. Hermano, el Espíritu Santo es el que permite un cambio de corazón. Poco quizá es hablado del Espíritu Santo, pero entendemos nosotros que al momento de recibir a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entendemos también, hermanos, que el Espíritu Santo, cada creyente, cada hijo de Dios, lo posee en su corazón de manera permanente. A veces hay mucha confusión, y qué es la llenura, y qué es esto, y un doble bautismo y todo, cosas que la Biblia no nos enseña. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo en el momento que Jesucristo es recibido en el corazón. No hay una doble conversión,
No hay un éxtasis espiritual para decir que he recibido el Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Cristo, ya recibió el Espíritu Santo. Ahora, desde luego, hermano, sí, la Biblia nos habla de la llenura. Y la llenura es cuando Dios toma el control de nuestra vida, porque el Espíritu Santo tiene semejante influencia en nosotros. Y esto sí es verdad. Puede ser que los niveles del Espíritu Santo en nuestra vida varíen de persona a persona, de acuerdo a muchos factores, ¿verdad? De acuerdo a qué tanto escuchamos la palabra, de acuerdo a qué tanto estamos involucrados y estamos también envueltos en el ambiente de Dios. Sabemos, hermano, que hay cosas que nos acercan a Dios y hay cosas que nos apartan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos, ¿verdad? Cosas nos apartan y cosas nos acercan. Entonces, hermano, el Espíritu Santo interviene y hace una obra, convenciendo en el corazón de culpabilidad, de maldad y de necesidad por una vida nueva, por un nuevo Señor, por un nuevo Salvador. Ninguno de nosotros, hermano, puede decir, yo llegué al Señor porque yo quería hacer esto y hacer aquello. Si esa fue nuestra condición, ¿quién puso ese deseo en el corazón? Lo puso Dios mismo, ¿verdad? Hermano, no hay nada que el ser humano pueda y quiera hacer para acercarse a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien hace la obra. Es su Espíritu Santo que convence al pecador. El Espíritu Santo nos convence de todo pecado. El Espíritu Santo nos revela la persona de Dios en las Escrituras. Es decir, nos ilumina el entendimiento para poder comprender. Y sí, hermano, si pudiéramos orar y decirle al Señor, permite, ¿verdad?, que tu Espíritu Santo domine mis acciones, domine mis pensamientos, ¿verdad? No, hermano, el Espíritu Santo no debemos orar que nos haga hacer cosas que no sabemos qué pasó, ¿verdad? Cosas que son momentáneas, espontáneas, de 25 minutos o de 2 horas, y el resto de la semana una persona sigue viviendo igual. No, hermano, el cambio que el Espíritu Santo hace se puede observar, se puede manifestar a través de sus obras, a través de cómo vive una persona, a través de lo que habla. Uno puede saber que el Espíritu Santo está obrando. A través de lo que una persona piensa, quiere decir también lo que el Espíritu Santo está haciendo en su mente, ¿verdad? A través de lo que una persona hace, el Espíritu Santo está haciendo en su corazón. ¿Qué evidencias se manifiestan en un corazón cambiado? Es la tercera pregunta y la última del punto de esta enseñanza. ¿Qué evidencias se manifiestan en un corazón cambiado? Y la primera que vemos, hermano, es una sumisión a un señorío. Sumisión a un señorío. Este texto, vamos a solamente siga con su vista. En el versículo 24, ya ha hablado antes el Señor cómo habían sido esparcidos a través de Ezequiel y cómo habían sido castigados. Pero versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y en los siguientes versículos habla del cambio que hará el Señor, y en el versículo 27 que se leyó también, pondrá un nuevo espíritu y hará que andéis en sus estatutos y guardaréis preceptos y los pongáis por obra. Un señorío, una sumisión. ¿Qué significa Señor? Significa dueño, significa amo, alguien a quien debo rendirme, alguien a quien debo obedecer, alguien a quien quiero obedecer. Hermano, y esa es la primera manifestación de un corazón que ha sido cambiado. Es sumiso a un señorío, al señorío de Cristo en nuestro caso. Tiene el deseo de obedecer, quiere obedecer, se somete al precepto, se somete a la voluntad, escudriña, escucha, entiende, comprende, analiza y practica todo lo que está siendo instruido. No es alguien que escucha y no pasa nada. No es el oidor solamente, sino el hacedor. El que tiene un cambio de corazón, la palabra de Dios no le puede ser indiferente.
Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha sido transformada, la palabra de Dios no tiene ningún efecto sobre él. Pero una persona que posee a Cristo en su corazón, una persona que posee la potencia del Espíritu Santo obrando en su interior, la palabra de Dios, hermano, no le puede ser indiferente. Hace mella, hace conciencia, hace recapacitar, hace entender, revela, demuestra la persona de Dios. Crea más necesidad por Dios. El corazón se ensancha, el corazón gime por la necesidad de Dios al escudriñar la palabra o al escuchar la palabra. No puede haber indiferencia en alguien que ha nacido de nuevo. No puede ser la palabra de Dios algo que a usted le aburra si usted ha nacido de nuevo. La palabra de Dios no genera sueño al que ha nacido de nuevo. Estoy hablando en términos no tan literales, ¿verdad? Yo sé que a veces el cuerpo está cansado y si estuviéramos en una conferencia de 20 horas, pues por muy buena que estuviera la enseñanza, quizá el agotamiento físico se haría presente, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo natural, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios produce para alguien que ha nacido de nuevo? Bueno, sumisión a un señorío. Lo que está hablando este pasaje, vamos a continuar en el versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, ¿verdad? Ahora fíjese la promesa. Ahora ustedes me serán por pueblo. Ahora entenderán la necesidad de mí. Ahora comprenderán un gobernador, es lo que está diciendo esta palabra, ¿verdad? Ahora comprenderán la necesidad de un monarca, y yo seré por Dios. Promesas sí dadas a Israel, promesas dadas, hermanos, también a nosotros en el aspecto de que cada persona que tiene un encuentro con Cristo tiene una sumisión a un señorío, tiene un cambio de dueño, ¿verdad? Dice Pablo que antes de Cristo, ¿a quién servíamos? A los miembros de nuestros cuerpos, a nuestros deseos carnales, a los deseos de nuestro propio corazón. Pero ahora en Cristo, hermano, gobierna el deseo de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios ha sido allí en el corazón. No quiere decir que una persona en Cristo ya es perfecta, ya no peca, ya el pecado está muy lejos, es inmune. No. También sabemos eso, la naturaleza pecaminosa allí va a estar, lamentablemente, hasta el último día de nuestras vidas, luchando contra nosotros, luchando contra los deseos de Dios. Pero el que es espiritual ama las cosas espirituales. El que ha nacido de nuevo, hermano, cosas nuevas hace ahora, ¿verdad? El que es nueva criatura, ¿verdad? Todas las cosas las hace nuevas. No puede seguir por el mismo camino por el que iba antes. Hay una sumisión a un señorío. Y hermano, déjeme preguntarle, ¿cómo es su actitud a la voluntad de su Señor? ¿Cómo es la actitud a la voluntad de su Señor? Si hay una palabra, si hay una actitud, si hay un pecado que predomina en nuestros días, entre muchos, es la falta de sumisión a las autoridades. ¿Estamos de acuerdo? La falta de sumisión a las autoridades. Eso se puede ver en todas partes. Hermano, pero todo esto viene por la falta de sumisión a la autoridad máxima que es Dios. Él es la autoridad máxima. Hermano, ¿cómo es nuestra actitud hacia la autoridad máxima? Hay hijos que cuando obedecen a papá o a mamá dicen, hey, pero yo te hice caso, ¿verdad? Sí, primero te contesté, me dijiste una cosa, te contesté, me dijiste otra, te la regresé, te hice enojar, pero al final te obedecí, ¿verdad? Una obediencia que no es obediencia, ¿verdad? Hermano, y a veces habemos cristianos así. Bueno, pero yo fui a la iglesia, yo obedecí, yo hice esto. Primero me enojé, después renegué, después culpé a otros, hablé mal de los hermanos, dije que eran hipócritas, me enojé con Dios, ¿verdad? Me amargué contra Él, pero al final obedecí. ¿Cómo es nuestra actitud
hacia la sumisión del señorío de Cristo. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de monarca, estamos hablando de rey, rey sobre nosotros, gobernador de nuestras vidas, director de nuestras vidas. Hermano, y Él puede hacer lo que Él quiera hacer con nosotros, en todos los aspectos, aún en las circunstancias. Él puede escoger lo que Él crea mejor para nosotros, hermano. ¿Y cómo respondemos? Cuando hablábamos de cambios, hay cambios que nos gustan mucho y hay cambios que no nos gustan nada. ¿Qué pasa cuando el Señor nos pone cambios abruptos, inesperados, cambios que afectan la comodidad, que afectan la posición, que afectan la estabilidad? ¿Cómo reaccionamos a esos cambios si sabemos aún que es la voluntad de Dios? Culpamos a otros, nos quejamos de otros, hermano, porque sabe, una cosa que tenía Israel, entre toda su idolatría y entre toda su paganismo, cómo eran quejumbrosos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Moisés? Dicen que el reto más grande de Moisés no fue enfrentar a Faraón, ni fue enfrentar a los egipcios, era soportar las quejas de los israelitas. Eso fue la prueba más grande, ¿verdad? Hermano, el corazón humano es quejumbroso. Y sabe, una evidencia de un corazón cambiado es que hay sumisión al señorío de Cristo. Hermano, y probablemente es cierto, como humanos, todavía nos quejamos, todavía reaccionamos, cosas nos desagradan, manifestamos ciertas cosas. Pero hermano, el señorío de Cristo habla que de nosotros debe haber una sumisión completa. Nada de lo que pasa, hermanos, en esta vida sucede sin que Dios lo permita o Dios lo ordene. ¿Está de acuerdo? Hermano, aún la maldad existe porque Dios la permite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, sumisión al señorío de Cristo. Esta sumisión comienza a manifestarse en obediencia, como dice aquí, obedecerían sus preceptos, guardarían sus mandamientos, tendrían una nueva emoción, tendrían un nuevo comportamiento delante de Dios, tendrían también un nuevo testimonio ante las otras naciones. ¿Qué otra evidencia manifiesta un corazón cambiado? Desde luego, obras nuevas. Obras nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hay nuevas obras. Y aquí lo que habla, hermano, es la tierra y su pueblo iba a florecer nuevamente. Las naciones vecinas sabrían que Jehová había obrado, de acuerdo a lo que hemos leído. El Señor traería a su pueblo de regreso de ese exilio. Otras naciones adorarían y entenderían que es Jehová quien haría todos esos prodigios y esos milagros. El Dios de Israel sería exaltado. El Dios de Israel sería dado a conocer por la actitud y por las obras de su pueblo. Hermanos, somos llamados para buenas obras, ¿no nos dice así la palabra? Hemos sido llamados para buenas obras. Sabemos que las buenas obras no salvan, no estamos hablando de eso. Pero hermano, las buenas obras son una evidencia de que somos salvos, de que tenemos una relación con Dios, de que hay una comunión con Dios. El libro de Juan lo dice, en primera de Juan, y es interesante ver cómo menciona, que dice, el que dice que es de Dios y permanece en pecado, o está pecando, es mentiroso, ¿verdad? No quiere decir, hermano, porque en nuestra traducción dice, el que dice que es de Dios y peca, no es de Dios. Entonces podríamos decir, pues yo no soy de Dios porque yo he pecado. Pero en el idioma original dice, y permanece pecando, ¿verdad? Quiere decir que uno que es hijo de Dios y su vida es constantemente pecado, 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 no puede decir que es hijo de Dios. ¿Un hijo de Dios puede caer? Lamentablemente sí. ¿Un hijo de Dios peca? Lamentablemente sí. Hermano, estamos hablando de qué clase de pecado y qué clase de convicción y qué clase de condición. Hay tanta confusión que personas creen que la doctrina de la gracia es una permisión, ¿verdad? Una licencia para pecar, para hacer lo que una persona quiera. El que peca deliberadamente no puede decirse que es un creyente en realidad.
Hermano, el Hijo de Dios tiene temor. El Hijo de Dios tiene temor. Tiene temor al pecado. Tiene temor de Dios. El Hijo de Dios se guarda de la maldad. Hace nuevas obras. Tiene una relación. Tiene una comunión. Ahora Él es pueblo y Cristo es su Señor. Florece nueva tierra. Florece nuevas obras. Hace nuevas cosas. Dice nuevas palabras. Tiene nuevos pensamientos. Hace nuevas acciones. Se dirige a nuevos lugares. Tiene diferentes amistades, tiene diferentes actitudes, ¿verdad? Esta es la obra del cambio del que ha nacido de nuevo. Ahora, hermano, si usted y yo hemos nacido de nuevo, la tarea no ha sido completada todavía, ¿verdad? La santificación, entendemos, el Señor nos limpia de todo pecado cuando venimos a Él, con agua limpia, ¿verdad? A través de su sangre. Pero, hermano, la santificación sigue siendo progresiva. Cada día debemos morir a nuestro yo, ¿verdad? Al viejo hombre, hay que renunciar al viejo hombre. Cada día, hermanos, la gracia nos sostiene. No nada más nos salva del pecado, nos salva de pecar también. No solo del infierno, también de pecar. Hermano, usted y yo podemos pedirle al Señor, Señor, dame gracia para no pecar. Hay personas que pueden jactarse de su moralidad. Yo no tomo, yo no fumo, yo no veo mujeres, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Hermano, si todo eso es cierto, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y si eso no es del todo cierto en nuestras vidas, pues entonces debemos de implorar que la gracia de Dios, que su Espíritu Santo llene nuestro corazón, nos pueda dar esa capacidad contra el pecado, ese poder contra el pecado, para resistirlo y para hacer nuevas obras que agraden y que glorifiquen a Dios. Quiero finalizar con este cuestionamiento, con esta pregunta, hermano, ¿cómo son sus obras? ¿Qué obras son conocidas de usted en donde usted trabaja? ¿Es conocido por una persona veraz o mentirosa? ¿Es conocido por una persona íntegra o una persona con faltas a señalar, faltas de peso? ¿Cómo es conocido usted en su casa, verdad? ¿Como un ejemplo a seguir o como un ejemplo a no seguir? Porque a veces eso, hay hijos que dicen, cuando yo sea grande jamás seré como mis padres, ¿verdad? Y qué bonito cuando un hijo y cristiano dice, cuando yo sea mayor quiero ser como mis padres. Entonces, hermano, ¿cómo son sus obras en casa? ¿Cómo son sus obras en su ambiente de trabajo? ¿Cómo son sus obras en donde quiera que usted esté? Porque las obras en la iglesia a lo mejor son bonitas, ¿verdad? Pero fuera de la iglesia, ¿cómo son nuestras obras? Un nuevo corazón, un cambio de corazón, hermano, es necesario para quien no lo ha recibido. Y cuando el cambio de corazón ha sido efectuado, es la oportunidad para llegarnos más a nuestro Hacedor, para ser más como Cristo, hermano. Y esa debe ser una de nuestras metas en la vida cristiana. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar y así terminamos. Padre, te damos gracias